¿Y si te dijera que el hombre más fuerte de la Biblia no fue vencido por ejércitos, sino por una caricia? Esta no es una historia de amor. Es una historia de estrategia, de traición, y del poder oculto detrás de una mujer llamada Dalila. La historia de Dalila no comienza como un cuento de hadas. No hay coro de ángeles ni luces del cielo. Comienza con el eco de monedas cayendo sobre una mesa filistea. Con miradas ocultas tras velos de seda y poderosos dispuestos a todo con tal de ver caer al elegido de Dios. Sansón era imparable. Elegido desde el vientre. Su voto nazareo lo había consagrado, no debía tocar cadáveres, beber vino, ni cortar jamás su cabello. En su melena vivía una señal de pacto, no un simple secreto de fuerza, sino la manifestación externa de su conexión con Dios. Lo que nadie entendía, y muchos temían, es que su fuerza no era física, era espiritual. Y mientras el pueblo de Israel lo veneraba como juez y libertador, los filisteos lo odiaban como una amenaza viva contra su dominio. Pero ningún enemigo con lanza ni ejército con escudo pudo derrotarlo. Por eso recurrieron a algo más silencioso. Más letal. Al arma más antigua del mundo, el deseo. En ese escenario aparece ella. Dalila. Dalila no era cualquiera. Era hermosa, sí. Pero no era su belleza lo que la hacía peligrosa. Era su inteligencia. Su voz suave escondía filo, su sonrisa escondía estrategia. La Biblia no nos dice exactamente su origen, pero su historia se vuelve crucial cuando los príncipes filisteos la visitan con una misión secreta, descubrir el secreto de Sansón. Le ofrecen 11,000 piezas de plata. Pero lo que se está comprando no es una mujer, es el corazón del héroe más poderoso de Israel. Sansón la amó. Con locura. Con la ceguera que solo da la pasión. La historia infantil nos hace pensar que él fue ingenuo. Pero en realidad, lo que ocurrió fue mucho más complejo. Sansón había jugado antes con fuego. Había tocado cadáveres, había matado con una quijada, había dormido en brazos de mujeres fuera del pacto. Estaba habituado a creer que su fuerza era inquebrantable. Que, por más que desobedeciera, Dios no se apartaría de él. Ese fue su verdadero error. La arrogancia de pensar que su elección lo hacía invencible. Dalila no lo atacó. Lo acarició. No gritó. Susurró. No lo cuestionó. Lo sedujo. 3 veces lo interrogó. 3 veces él jugó con la verdad, dándole respuestas falsas. Pero ella insistió. No con violencia. Con lágrimas. Con esa culpa emocional que hace temblar al más fuerte. ¿Cómo dices que me amas si no me confías tu secreto? Una frase que ha derrumbado más reinos que espadas. Y entonces, en un momento de rendición, no física, sino emocional, Sansón reveló lo que nunca debió ser dicho: si me cortan el cabello, mi fuerza se irá. Me debilitaré, y seré como cualquier otro hombre. Ahí, en ese instante, el héroe dejó de ser imbatible. Dalila no esperó. Lo hizo dormir sobre sus rodillas. Llamó a un filisteo. Y con cada mechón cortado, también se desvanecía el eco de su llamado, el pacto, la fuerza. Cuando despertó, ya no era Sansón el temido, era solo un hombre más. Y lo peor de todo, como dice el texto, no sabía que el Señor se había apartado de él. Esa es la tragedia de esta historia, no la traición, sino el abandono. No el corte del cabello, sino la pérdida del favor divino. Y Dalila fue la pieza final de ese rompecabezas. Pero la Biblia no nos cuenta qué pasó con ella después. No hay castigo registrado. No hay final trágico como el de Judas. Tal vez porque su misión se cumplió. Porque Dalila no fue enviada por el diablo, sino usada por Dios para derribar a un hombre que había olvidado su propósito. Y sin embargo, este no es el final de Sansón. Ni el final de Dalila.
Porque hay secretos más profundos en esta historia. Algunos escondidos entre líneas. Otros enterrados por siglos, esperando ser revelados. Aquí, descubriremos lo que muy pocos se atreven a contar, los mensajes ocultos de esta historia, el simbolismo espiritual de Dalila como figura profética, y por qué esta traición fue necesaria para despertar algo más grande. Pero antes de continuar, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. ¿Por qué? Porque aquí revelamos lo que otros temen decir. Hablamos de los secretos más poderosos, los personajes olvidados y los mensajes ocultos que la Biblia guarda entre líneas. Si quieres descubrir más historias épicas como esta, acompáñanos. Este viaje apenas comienza. Dalila ya no era solo una mujer con encanto. Era el símbolo viviente de cómo el enemigo puede disfrazarse de consuelo. Sansón no cayó por su debilidad física, sino por su vulnerabilidad emocional. Y esta verdad, que muy pocos se atreven a contar, revela algo inquietante. A veces, el enemigo que te destruye, duerme contigo. Te sonríe. Te acaricia el cabello mientras corta tu propósito. ¿Pero quién era realmente Dalila? ¿Una villana sin alma? ¿Una espía sin conciencia? ¿O una figura con un papel más complejo dentro del plan divino? Aquí es donde muchos estudiosos prefieren no entrar. Porque cuando uno observa con atención, empieza a notar que Dalila, más allá de su papel como traidora, fue parte de una operación más grande. Una pieza de ajedrez que activó la caída, para provocar la redención. La Biblia no nos dice que Dalila fue poseída por espíritus malignos. No se menciona que ella fuera castigada por Dios. Eso ha desconcertado teólogos durante siglos. ¿Por qué alguien que traicionó a un ungido no recibió condena? Tal vez porque su presencia fue permitida. Tal vez, como otras figuras complejas en la Biblia como Faraón, como Judas fue usada como catalizador del propósito. El Sansón del inicio era un libertador desenfrenado, guiado por sus impulsos. El Sansón que surge tras la traición, sin ojos, encadenado y humillado, comienza a transformarse. El hombre que destruyó 1000 filisteos con una quijada, ahora descubre que su poder verdadero no estaba en sus brazos, sino en su obediencia. Pero volvamos a Dalila. Su silencio posterior también dice mucho. No corre a jactarse. No aparece celebrando como los príncipes filisteos. No la vemos reclamando su pago ni narrando su victoria. ¿Qué ocurrió en su alma cuando vio a Sansón cegado, atrapado, despojado de su fuerza? Algunos textos apócrifos y tradiciones orales antiguas sugieren que Dalila no fue una mujer sin remordimientos. Que su acto, aunque planeado, dejó una marca en su vida. Se dice que desapareció, que no volvió a ser vista en los círculos de poder. Que su nombre quedó maldito en las canciones hebreas, pero también temido entre los sabios. ¿Y si Dalila no fue solo un símbolo de traición, sino también un espejo para cada uno de nosotros? Porque no siempre el enemigo se viste de soldado. A veces, se disfraza de lo que más deseas. De cariño. De amor. De atención. Y ese es el verdadero mensaje que pocos quieren revelar, que el mayor peligro para tu propósito no siempre es el odio. A veces, es el afecto que no viene de Dios. En este punto, necesitamos hacer una pausa importante. Si has llegado hasta aquí, es porque estás buscando algo más que historias simples. En este canal no solo contamos historias bíblicas. Las desenterramos. Las revelamos como jamás te las han contado. Aquí hablamos de los secretos que la religión institucional no se atreve a decir, los personajes olvidados, los mensajes ocultos. Si este contenido te ha impactado, por favor, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita. Es la forma de seguir produciendo contenido que eleva tu conocimiento espiritual y te conecta con las raíces más profundas de la fe. Ahora, volvamos a nuestra historia. Dalila es una advertencia viva.
A veces Dios permite que algo o alguien te debilite, no para destruirte, sino para mostrarte que te habías confiado en lo equivocado. Sansón se confió en su fuerza, en su cabello, en su pasado. Olvidó que el poder venía del pacto, no del músculo. Dalila fue ese recordatorio. Un golpe disfrazado de beso. Y aquí ocurre algo extraordinario que la mayoría pasa por alto, cuando Sansón, ya ciego y humillado, es llevado al templo de Dagón como trofeo de victoria filistea, ya no es el mismo. Él ya no se mueve por venganza. Su oración es clara: Señor, acuérdate de mí. Dame fuerza una vez más. No dice por mí. Dice por ti. Porque en ese momento, Sansón entendió. La traición de Dalila no lo destruyó. Lo despertó. Y ese despertar es lo que inicia la siguiente fase de esta historia. Vamos a revelar el simbolismo del templo de Dagón, el motivo oculto por el que Sansón fue exhibido, y el significado profético detrás del derrumbe final. Te aseguro que lo que viene, jamás te lo contaron en la escuela bíblica. El templo de Dagón no era solo un edificio. Era el símbolo del dominio filisteo sobre Israel. Construido en honor a su dios de grano y fertilidad, era el centro del orgullo nacional. Y el día que trajeron a Sansón como trofeo viviente, no estaban celebrando solo una victoria militar. Estaban proclamando, públicamente, que su Dios había vencido al Dios de Israel. Pero eso, como descubrirás ahora, fue su mayor error. Porque mientras los príncipes filisteos se embriagaban y se reían de su enemigo caído, ignoraban una realidad espiritual que estaba a punto de aplastarlos: el Dios verdadero nunca había abandonado a Sansón. Solo lo había hecho pasar por fuego. El Sansón que fue llevado al templo era un hombre transformado. Sus ojos físicos estaban ciegos, pero su visión interna nunca había sido tan clara. El dolor lo había limpiado. La traición lo había purificado. El fracaso lo había hecho sabio. Y en ese momento, en medio de burlas y escarnio, Sansón se convirtió en algo que nunca había sido antes: un verdadero instrumento de propósito. No un vengador, sino un sacrificio. Y es ahí donde aparece una de las escenas más dramáticas, pero también más misteriosas, de toda la Biblia. Sansón, guiado por un niño, un niño pide ser colocado entre las dos columnas principales del templo. Aquello, que muchos interpretan como un simple acto de fuerza final, tiene un significado oculto que debes conocer. Las dos columnas representaban el equilibrio del poder filisteo. Eran el corazón estructural del templo. Pero también representaban, simbólicamente, los pilares del poder humano, el orgullo y la falsa adoración. Sansón no solo estaba derribando una estructura. Estaba derribando un sistema. Una ideología. Una arrogancia que había oprimido a su pueblo durante décadas. Y ahora, escucha esto: la oración de Sansón fue corta, poderosa, humilde. No hubo espectáculo. No hubo negociación. Solo una súplica con un propósito: Señor, acuérdate de mí, fortaléceme solo esta vez. No pidió venganza por la traición. No mencionó a Dalila. No habló de su dolor. Pidió propósito. Y lo recibió. Cuando Sansón empujó esas columnas, no era solo músculo en acción. Era la redención tomando forma. Era Dios diciendo: aun en tu peor momento, puedo usarte para lo eterno. Fue una respuesta silenciosa al grito de un hombre que había tocado fondo y, aún así, eligió volver a levantarse. No con sus ojos, no con su fuerza, sino con su fe. La caída del templo fue más que una muerte épica. Fue una señal. Más filisteos murieron ese día que en todas las batallas que Sansón había peleado. Pero lo que realmente murió allí fue el mito del dominio enemigo. Israel entendió algo profundo: aunque los hombres caen, Dios permanece. Aunque los héroes fallan, Dios sigue teniendo la última palabra.
Y mientras el polvo cubría los cuerpos, y los cantos de burla se convertían en gritos de terror, una verdad se elevaba entre las ruinas: la historia no termina con la traición, sino con el propósito cumplido. ¿Y qué pasó con Dalila? La Biblia guarda silencio. Pero hay un silencio que grita. El hecho de que su nombre no vuelva a aparecer es un eco que resuena. Tal vez no solo fue una traidora. Tal vez fue una prueba. Tal vez, en la mente divina, su papel fue el de revelar cuán profundamente puede el alma humana perderse por amor o salvarse por fe. Dalila es una advertencia, sí. Pero también es un espejo. ¿A qué hemos estado dispuestos a renunciar por una emoción pasajera? ¿A qué hemos entregado nuestras fuerzas creyendo que era amor, cuando en realidad era manipulación? ¿Cuántas veces hemos cortado nuestro propio cabello, por confiar en quien no tenía pacto con nuestro propósito? Porque esa, amigo, es la verdad que no quieren que veas, que la traición no destruye el llamado. Solo lo purifica. Y mientras los escombros del templo sellaban el destino de Sansón, algo nuevo comenzaba: la conciencia de un pueblo. El despertar de una generación que entendía que Dios no necesita perfección, solo entrega. En este punto, nos adentraremos en el legado oculto de Sansón. Lo que su muerte activó en Israel, lo que provocó en la narrativa espiritual, y las lecciones que su historia sembró en generaciones futuras. También hablaremos de cómo Dalila se convirtió, en los siglos siguientes, en símbolo y advertencia, y del debate eterno sobre si ella también fue parte del plan divino. El polvo del templo aún no se había asentado cuando los ecos de la caída comenzaron a recorrer Israel. Lo que había ocurrido en Gaza no era solo un derrumbe físico, sino un sacudón espiritual que cambió la narrativa del pueblo hebreo. Por primera vez en años, los filisteos habían temblado, y lo hicieron no ante un ejército, sino ante un hombre roto que fue usado por Dios en su último aliento. ¿Pero qué dejó Sansón tras de sí? ¿Cuál fue su legado real? Porque si solo vemos a Sansón como el musculoso de los jueces, habremos perdido el verdadero mensaje que arde detrás de su historia. Él fue mucho más que un vengador. Fue la prueba viva de que Dios no descarta a quienes fallan. De que el propósito no muere cuando el hombre cae. De que la fuerza verdadera no está en los brazos, sino en la decisión de volver a creer cuando todo parece perdido. Israel lo entendió. Y comenzaron a hablar de él como se habla de los mártires. No como un héroe trágico, sino como un llamado viviente. Su muerte trajo esperanza. Su caída trajo luz. Su clamor final abrió una puerta que el enemigo no supo cerrar. Y mientras todo esto ocurría en las tierras de Judá, en las casas de los sabios, en los oídos de los niños que escuchaban las historias de sus padres, un nombre comenzó a desaparecer de las narraciones: Dalila. Y no fue por casualidad. Dalila no fue simplemente la mujer que traicionó a Sansón. Fue el símbolo de lo que ocurre cuando lo sagrado se entrega sin discernimiento. Fue la figura que representó el peligro de unir fuerzas sin sabiduría. Y su historia fue relegada al rincón oscuro de los relatos que nadie quería recordar, pero que todos sabían que debían aprender. ¿Y si Dalila no fue solo una traidora, sino un instrumento? Muchos estudiosos, a lo largo de los siglos, han debatido si su papel fue puramente malévolo o si, en el plan secreto de Dios, ella fue la herramienta que empujó a Sansón a su verdadero llamado. Porque, seamos claros, mientras Sansón se sintió invencible, jamás clamó a Dios con desesperación. Pero cuando fue traicionado, humillado y cegado, entonces gritó al cielo. Entonces se rindió. Entonces dejó de confiar en su fuerza y volvió a confiar en el Creador. Y eso, aunque cueste admitirlo, fue consecuencia directa de Dalila. Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda. Porque nadie quiere aceptar que el dolor puede ser divino. Que la traición puede ser parte del camino. Que a veces el enemigo no está siendo usado para destruirte, sino para despertarte. Y que, quizá,
Las personas que más te hirieron, fueron las que empujaron tu alma hacia tu verdadera identidad. No estamos justificando a Dalila. No era inocente. Era astuta. Sabía lo que hacía. Vendió a un hombre por un precio. Pero lo que no sabía, era que ese mismo acto de traición sería usado por Dios para derrumbar el ídolo del enemigo. Para recordar a todo un pueblo que su fuerza no está en los hombres, sino en la fidelidad divina. La Biblia no dice qué ocurrió con ella después. Algunos piensan que desapareció, que fue rechazada por su propio pueblo. Otros dicen que vivió con riqueza, pero con la conciencia en ruinas. Porque la verdad es esta: cuando vendes lo sagrado, puedes ganar oro, pero pierdes el alma. Dalila es la sombra en la historia de Sansón. La que hizo que los hebreos se cuestionaran a quien estaban confiando sus secretos. La que hizo que los jóvenes aprendieran a discernir no solo la belleza, sino el espíritu detrás de la mirada. Porque no todo lo atractivo te levanta. A veces lo que brilla, corta. Y así, la historia de Sansón y Dalila dejó de ser solo una anécdota antigua. Se convirtió en un espejo eterno. Uno que nos recuerda que la fuerza sin propósito es peligrosa. Que el amor sin pacto es mortal. Y que el verdadero poder no se protege con muros, sino con sabiduría. No te despegues del video porque vamos a entrar en un terreno aún más profundo. Hablaremos de lo que los registros bíblicos y extrabíblicos dicen sobre el significado espiritual de la fuerza de Sansón. El misterio del voto nazareo, y cómo Dalila, sin saberlo, rompió un diseño sagrado que provenía directamente de Dios. ¿Y si te dijera que el cabello de Sansón no era solo una parte estética o un simple símbolo de su fuerza? ¿Y si en esos mechones vivía un pacto milenario con Dios, tan profundo que ni siquiera los filisteos podían entender su verdadero peso? Lo que muchos ignoran es que Sansón no era un hombre fuerte por naturaleza, era un hombre apartado. Un nazareo desde el vientre de su madre, separado para un propósito que iba más allá de la guerra y más allá del músculo. El cabello era solo la señal externa, el verdadero poder estaba en su consagración. El voto nazareo, descrito en Números capítulo 6, era uno de los pactos más intensos del Antiguo Testamento. Implicaba una separación total, no beber vino, no tocar lo muerto, y no cortarse el cabello. Pero más allá de las reglas, implicaba vivir una vida dedicada enteramente a Dios. En otras palabras, Sansón era un hombre marcado desde antes de nacer para ser un instrumento divino. El cabello, entonces, no era la fuente, sino el sello. Y ese sello fue profanado por una mujer que no entendía que estaba jugando con fuego sagrado. Dalila, al cortar su cabello, no solo rompió su confianza, rompió un símbolo del pacto. Le quitó el rastro visible de su identidad espiritual. Pero aquí está lo sorprendente: incluso después de eso, Sansón seguía siendo llamado por Dios. Porque aunque el símbolo fue cortado, la esencia no fue destruida. Dios no lo abandonó. Simplemente lo llevó al fondo, para levantarlo de nuevo. Los filisteos celebraban, creían haber ganado. Pero ignoraban un detalle cósmico: los pactos de Dios no se anulan por la traición humana. Se activan con el arrepentimiento. Y cuando Sansón, ciego, esclavizado y humillado, oró por última vez, algo invisible se rompió en los cielos. La Biblia dice que su cabello comenzó a crecer de nuevo, pero lo que en realidad estaba creciendo no era pelo, era fe. Era fuego. Era propósito. Este detalle es uno de los más ignorados por generaciones. El crecimiento del cabello de Sansón fue una señal profética. Fue el testimonio de que Dios aún no había terminado con él. Y fue la antesala de la escena más épica de su vida, cuando, sin vista y sin armas, derrumbó el templo de Dagón y con ello, el corazón mismo de la idolatría filistea. Pero aquí es donde la historia se vuelve más profunda. Porque Sansón no solo venció en lo físico. Venció a sus demonios internos. Venció su ego.
Venció su dependencia de la fuerza carnal. Y lo hizo con la única arma que nadie le podía quitar, su clamor. Esa última oración, casi susurrada, fue un grito de regreso. No pedía venganza, pedía redención. No pedía fama, pedía una oportunidad de cumplir, aunque fuera al final, el propósito por el cual fue llamado. Y Dios se la dio. El templo cayó. Miles murieron. Pero en medio del polvo, nació un mensaje que recorrería siglos. Dios no termina contigo porque fallaste. Termina contigo cuando dejas de creer. Y Sansón, en su peor momento, eligió volver a creer. ¿Y Dalila? ¿Dónde estaba cuando el templo se derrumbó? No lo sabemos. La Biblia guarda silencio. Pero es muy probable que no haya estado allí. Porque quienes traicionan lo sagrado rara vez permanecen en el escenario cuando la gloria de Dios desciende. Ella desapareció de la historia. Pero su sombra quedó. No para glorificarla, sino como advertencia. Como espejo. Como voz que dice, cuida a quien le entregas tus secretos, porque no todos los abrazos consuelan, algunos atan. Y mientras Israel recogía los escombros de aquel día, comenzaron a entender lo que realmente significaba el voto de un nazareo. No era una regla. Era una llama. Era un recordatorio de que Dios aún usa lo débil para avergonzar lo fuerte. De que el poder verdadero nace en lo invisible. Y de que, incluso cuando todo parece perdido, aún hay una forma de cumplir el propósito, si tienes el valor de clamar desde el abismo. Ahora, vamos a adentrarnos en los paralelismos proféticos que esconde la historia de Sansón con la vida del Mesías. Sí, porque lo que ocurrió en Gaza no fue solo un acto de fuerza, sino una sombra de lo que vendría siglos después, la redención a través de una muerte humillante, pero gloriosa. Lo que ocurrió en Gaza no fue solo el final de un hombre, fue el principio de un patrón que resonaría por toda la historia bíblica hasta llegar al mismo Mesías. Porque si lees con ojos espirituales, te darás cuenta de que la vida de Sansón fue una sombra, una antesala, una figura profética del que vendría siglos después, Jesús de Nazaret. Ambos nacieron con un anuncio celestial. Ambos fueron separados desde el vientre. Ambos caminaron con un poder que no era de este mundo. Ambos fueron traicionados. Y ambos, en el momento más oscuro de su vida, entregaron su alma, para vencer a los enemigos invisibles del pueblo. Sí, Sansón fue una especie de Cristo doliente. No porque viviera sin errores, sino porque incluso desde su caída, Dios tejió una historia que anunciaba redención. Su entrega final, entre columnas, no fue una derrota. Fue una explosión de propósito. Y su oración no fue grito de venganza, fue un eco de lo que Jesús diría más tarde en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ambos murieron entre enemigos. Ambos dieron su vida por los suyos. Ambos vencieron con una última entrega. Y Dalila, en esta narrativa, representa algo más que una mujer. Representa al sistema que quiere comprar lo sagrado. El espíritu que mercadea con lo divino. Que toma lo puro y lo negocia. Que pone precio a los secretos de Dios. Es el mismo espíritu que siglos después pagaría 30 monedas por el Hijo del Hombre. La traición no murió con Dalila. Solo cambió de rostro. Y por eso su historia importa tanto. Lo que la Biblia no grita, pero susurra entre líneas, es que la historia de Sansón no es solo historia antigua. Es reflejo. Es advertencia. Es mapa. Porque todos, en algún punto, nos parecemos a él, fuertes por fuera, pero vulnerables por dentro. Llenos de propósito, pero seducidos por caricias vacías. Llamados por Dios, pero ciegos ante el peligro de entregar lo santo a quien no lo honra. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos con esta historia? La usamos. La leemos como un espejo. Aprendemos a cuidar lo que Dios nos confía.
Aprendemos a no dormir en los brazos de quienes no comparten nuestro pacto. Aprendemos a discernir entre el amor que edifica y el amor que entretiene. Porque una cosa es ser amado, y otra muy distinta es ser manipulado. Sansón tuvo fuerza para matar leones, pero no tuvo fuerza para discernir una traición disfrazada de afecto. Y eso fue lo que lo debilitó. No su cabello. No las cuerdas. Fue su desconexión con el pacto. Fue su olvido del propósito. Fue confiar en el encanto y olvidar la esencia. Y ahí está la lección. Porque todos tenemos un punto débil, pero también todos tenemos un llamado. Y cuando vuelves al llamado, incluso ciego, incluso humillado, incluso encadenado, Dios responde. La Biblia dice que en su muerte, Sansón mató a más enemigos que en toda su vida. Pero el dato real no está en el número. Está en el acto. Porque fue en su debilidad donde fue más útil. Fue en su entrega donde cumplió su destino. No fue en la victoria externa. Fue en la rendición total. Y eso nos enseña algo, a veces, no es cuando estamos de pie que somos más fuertes, es cuando nos rendimos por completo a Dios. Ahora bien, ¿dónde queda Dalila en toda esta narrativa? No sabemos cómo terminó. No sabemos si se arrepintió. No sabemos si sus noches posteriores estuvieron vacías de paz. Pero sí sabemos esto, cuando juegas con lo consagrado, tarde o temprano, lo sagrado responde. No con venganza, sino con justicia. Y mientras el templo se derrumbaba, la traición quedó sepultada bajo piedras que hablaban de gloria. Sansón murió, pero su historia no. Porque a través de ella, Dios dejó una advertencia a reyes, líderes, jóvenes, mujeres, hombres y generaciones enteras: no entregues tu fuerza a quien no honra tu alma. No vendas tu secreto a quien solo busca tu caída. No pongas tu corazón en manos de quien tiene precio. Finalizaremos esta historia revelando cómo este relato habla de nosotros, de nuestros tiempos, y cómo podemos redimir lo que parece perdido. Porque, así como Sansón, tú también puedes levantar columnas, incluso desde el dolor. Y ahora que hemos llegado al final, quiero que no solo recuerdes a Sansón como el hombre fuerte que fue traicionado, sino como el hombre que, incluso en su caída, se convirtió en un símbolo de redención. Porque si Dios pudo usar a un Sansón ciego, esclavo y humillado para cumplir su voluntad, ¿cuánto más puede hacer contigo si decides volver a tu propósito hoy? La historia de Sansón y Dalila no es solo una tragedia. Es una advertencia, y al mismo tiempo, una promesa. La advertencia es clara: no pongas tu pacto en manos de quien no comparte tu destino. No te quedes dormido en los brazos de quien te pregunta por tu fuerza, pero no le importa tu alma. Y la promesa es aún más poderosa: no importa cuán bajo hayas caído, si vuelves tu rostro a Dios, si reconoces su llamado, aún puedes cumplir tu misión. ¿Quién eres tú hoy? ¿Un Sansón que ha perdido su rumbo? ¿Un corazón que fue traicionado por alguien que parecía amor y solo fue estrategia? O tal vez eres alguien que ha olvidado el secreto que Dios sembró en su interior. Escucha, no necesitas estar de pie para empezar a levantarte. A veces, basta con una oración desde lo profundo para que las columnas empiecen a temblar. Y si tú has sido Dalila, si alguna vez traicionaste la confianza de alguien, si usaste palabras para manipular, si jugaste con lo que era santo en otro, también hay un camino de regreso. Porque el mismo Dios que escucha la oración del caído, también extiende su mano al que se arrepiente. Esta historia no es para juzgarte. Es para recordarte que aún hay tiempo. Aún hay redención. Aún hay una historia más grande que puedes escribir si decides caminar en verdad. Ahora que viste lo que la Biblia no grita pero susurra, ahora que conociste el corazón oculto de una historia que muchos resumen en traición, pero que encierra códigos espirituales, quiero invitarte a algo más grande. Si este video tocó algo dentro de ti,
Si alguna palabra retumbó como si fuera para ti, entonces este canal es tu casa. Aquí no solo narramos historias. Las desenterramos. Las iluminamos. Las volvemos a vivir. Así que si quieres más historias ocultas, si deseas conocer el alma de los personajes que cambiaron el curso de la fe, suscríbete ahora. Dale like a este video si sientes que alguien más necesita escucharlo. Y déjame en los comentarios tu experiencia, tu visión, tu historia, porque no estás solo. Aquí somos una comunidad de buscadores, de gente que no se conforma con lo superficial y quiere entender lo que Dios realmente quiere decirnos a través de su palabra. En este canal no hablamos de religión. Hablamos de transformación. No hablamos de perfección. Hablamos de procesos. Y si llegaste hasta aquí, significa que estás en uno. Un proceso de despertar, de recordar tu propósito, de cuidar tu fuerza, de proteger tu pacto. Significa que estás listo para ver más allá de lo evidente y escuchar más allá de lo literal. Y ahora, para cerrar este video como merece, quiero dejarte una frase espiritual, una semilla que, si la guardas en el corazón, puede transformar toda tu historia. El que entrega su fuerza al mundo, se agota. Pero el que la guarda para Dios, levanta imperios incluso desde las ruinas. Gracias por estar aquí. Gracias por mirar con ojos nuevos. Y gracias por ser parte de esta comunidad donde lo espiritual se vuelve épico, donde la palabra cobra vida, y donde cada historia antigua tiene un mensaje eterno para ti. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga, te fortalezca, y te devuelva tu fuerza.